Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Lenguaje y Comunicación 1. En esta ocasión tendremos como tema en particular algo de lo que hemos hablado anteriormente y de lo que siempre estamos discutiendo, o más bien de lo que siempre estuvimos hablando, y se trata de la idea central, o en este caso también le podemos llamar idea principal. Es decir, que estaremos viendo las características que ésta contiene, cómo se presenta en los textos, a su vez también cómo distinguirla de las ideas secundarias, para que una vez que nos enfrentemos a distintas fuentes de información, no solo a textos, aclaro, como a canciones, a memes, a imágenes, a conversaciones, sepamos identificar la idea central, es decir, el tema principal del cual se está discutiendo, y a su vez cómo lo apoyan las ideas secundarias para entenderlo. Porque lo hemos visto, no obstante, recuerda que esto es de practicar constantemente y a su vez ver cómo realmente aparecen en los textos. Y eso a veces es lo difícil, porque yo te puedo dar la teoría, yo te puedo decir las maneras o técnicas, pero enfrentándolos en la realidad o como tal en las fuentes de información sí es un poco difícil. Porque como te digo, cada autor tiene su propio estilo de escritura, a su vez también información implícita y explícita, que como tal el mensaje no aparece luego, sino que tenemos que leerlo entre líneas, ¿vale? Pero sin más, comencemos con esta temática para que tú mismo desarrolles esta técnica y ponerte unos ejemplos a su vez de cómo identificarlos o cómo normalmente aparece. Bueno, primero, ¿pero qué es? Como te dije, en algunas posiciones lo estuvimos trabajando, en algunas grabaciones propiamente, y si no te acuerdas, mmm, te leo lo siguiente para que lo puedas recordar. Al igual que el tema, como vimos en las clases anteriores, las ideas son los elementos de contenido básico de toda obra literaria y usualmente se expresan de forma implícita. Es decir, que es el contenido del cual tiene una obra literaria, o en este caso cualquier tipo de texto. A su vez, que esto dice que es de forma implícita, es decir, que realmente está escondida. Si bien ahí nos dice de qué puede tratar la temática, pero no obstante, esta idea central, como te lo dije, puede estar de manera implícita, es decir, que la tenemos que descubrir nosotros. Dice, la idea central, como su nombre lo dice, es aquella que fundamenta el mensaje que se quiere transmitir, es decir, es el eje conductor, es por el cual se va a estar discutiendo o va a dar pie a que el autor nos presente los argumentos, la manera en cómo va a abordar ese tema, las diferentes opciones que él tiene para justificar o para no justificar, acorde a lo que él nos quiera presentar. Y en este caso, cada autor maneja diferentes tipos de ideas centrales dependiendo su temática. Dice, a pesar de que este se complementa gracias a otros elementos lingüísticos, logra que la información que se quiere transmitir sea comprendida de manera correcta. Es decir, que realmente se ayuda de otro tipo de recursos, como te lo dije, las ideas secundarias, o también a partir de esquemas, imágenes o y de más bien información complementaria, que también le ayuda a entenderse más. Por sí mismo se puede entender esta misma oración, es decir, la idea central por sí misma, al momento que nosotros la podemos leer, leyéndola de la manera correcta o adecuada, y en este caso sabiendo que hay información implícita, es decir, entre líneas, podemos en este caso conocer qué nos quiere decir, sin la necesidad de tener información adicional, ¿sale? Sin embargo, se puede apoyar de otro tipo de elementos, como te lo digo, argumentos, notas al pie de página, o en este caso notitas que te dicen sabías que también pueden ayudar a su mejor comprensión. No quiere decir que a partir de ellas la entendamos, no, sino que realmente abarca otro tipo de aspectos que también pueden ser importantes en algún momento para entender más acerca del tema. No obstante, por ella misma la podamos entender. Y ahorita te voy a poner un ejemplo acerca de eso, ¿sabes? Si no queda entendido hasta el momento. Es decir, como dice el mismo, si no lo veo, no existe. Es decir, nosotros tenemos que encontrar la manera de cómo dilucidar, es decir, de cómo sacar de las sombras, de cómo sacar de entre líneas esa información que nos va a servir para entender completamente el texto y no haya malinterpretaciones. Y a su vez tiene cierto tipo de características,
como son las siguientes. Al igual que el tema, como vimos en las clases anteriores, las ideas son los elementos de contenido básico de toda obra literaria y usualmente se expresan de forma implícita. Es decir, aquí también ojo con esto, un dato importante: si bien un tema tiene como punto de partida su idea central, es decir, una sola, pero a partir de esta idea central también hay otro tipo de ideas que apoyan, o en este caso la idea principal o central se apoya de ellas para quedar mejor comprendida, ¿sale? Entonces, de antemano también toma esto en cuenta, que también dentro de un texto se manejan diferentes tipos de ideas, no solo una, ¿ok? Pero si bien una es la principal en comparación de las demás, y usualmente se expresan de forma implícita, como ya te lo adelantaba, y aquí te pongo uno como ejemplo. Al igual que el tema, como vimos en las clases anteriores, si te fijas, aquí está una información subrayada, espero que la puedas ver, porque cuando yo practiqué la diapositiva sí se lograba ver la información con el subrayado, espero que sí. Si no, te lo leo. Nos dice lo siguiente y comento otra vez. Al igual que el tema, como vimos en las clases anteriores, las ideas son los elementos de contenido básico de toda obra literaria y usualmente se expresan de forma implícita. Es decir, ¿cuál es la idea en este caso central? La que te acabo de subrayar, es decir, las ideas son los elementos. Nos está hablando de las ideas y sobre todo ya posteriormente nos está dando características de ellas mismas. Es decir, que a partir de esto tenemos que decir de manera implícita, ya no solo quedarnos con lo que nos dice el texto, sino interpretar esto, reflexionar y a su vez emitir un cierto tipo de enunciado que nos dice de las ideas en este caso y de los elementos que guarda. Es decir, que realmente, como lo puse en el meme, sin ti mi vida no tiene sentido. Es decir, que realmente dentro de todo eso hay un sentido que nosotros tenemos que encontrar. A su vez, como te dice, puede estar ahí de manera explícita, es decir, que el autor nos lo dice tal cual, y hay otras ocasiones que eso es lo hace interesante, la idea central que nosotros tenemos que dilucidar, es decir, encontrar y saber cómo se apoya de los diferentes elementos que hace uso. En este caso, en este pequeño texto, la idea principal o la idea central se presenta de forma explícita y se quiere decir que las ideas, y de las ideas, ya si te fijas en posterior, como sigue el párrafo, dice de contenido básico de todas obras literarias usualmente se expresan de forma implícita, es decir, ya nos está explicando más acerca de ella algunas características, pero en general, ¿cuál es la idea central? Pues las ideas como tal, de eso nos va a hablar y de eso se va a tratar el tema del cual escribieron, o en este caso un pequeño fragmento del cual yo te presento. Y es por eso que también es importante esto, que realmente hago referencia con el meme a sin ti mi vida no tiene sentido, a que realmente todo texto tiene sentido. No puede carecer un texto, más bien tiene que tener sentido, sino de lo contrario no sería como un texto, no sería un texto. Ese es lo principal al nosotros en este caso, como si lo recuerdas en las anteriores diapositivas o las anteriores grabaciones, lo primordial para un texto, es decir, que tiene un sentido y que este va cambiando conforme al autor o lo que queramos escribir. A su vez, también en este aspecto de las ideas, no solo tiene sentido, sino también tiene autonomía, es decir, como te lo adelantaba, por sí mismo la idea se puede entender, sin la necesidad de ponerle más cosas que en este caso la hagan nos den información extra acerca de ella. Y como te pongo el ejemplo todo el enunciado, las ideas son los elementos de contenido básico de toda obra literaria y usualmente expresan de forma implícita, es decir, a partir de este enunciado podemos omitir, o en este caso un juicio sobre lo que es la idea central. Y con eso tenemos, si te fijas, son dos simples renglones y con ello es suficiente para empezar nosotros a reflexionar sobre cuál es la idea central. ¿Sí? Eso quiere decir que sea autonomía, que por sí misma puede expresar algo, es decir, que necesita de información más allá de esto para que nosotros podamos encontrarla. Y aquí también te puse una que dice autonomía es la capacidad de autogobernar, es decir, que realmente ya tiene la capacidad de aparecer por sí sola y a su vez que la persona que lo lea y lo haga de manera correcta la puede entender sin ningún inconveniente. También puede ser no explícita, es como ya te lo adelantaba, es decir, nosotros la tenemos que buscar para saber, esta es la indicada, o realmente separarla de aquellas que son secundarias. Aquí te pongo este meme que
se trata de una canción que dice: mis ojos no te pueden ver, y así nosotros estamos con este ojo, uno para arriba, perdón, y otro para abajo, buscando a veces en ocasiones la idea central del texto. Como te digo, cada texto tiene su dificultad, y a su vez cada texto tiene diferente tipo de autor que ya sea utiliza ciertos recursos literarios por los cuales también apoyarse, y eso también es muy válido, como también te lo había adelantado en las anteriores progresiones o presentaciones. Pero sin más, ten en cuenta que realmente cuando no la veas, si hay una detrás, solo que realmente toma en cuenta las observaciones que yo te he dado. Tienes que identificar qué tipo de texto es, si es oral, si es escrito, en este caso es visual. A su vez, qué tipo de texto representa, si es narrativo, si es en este caso una poesía, y a su vez también tienes que identificar estos recursos que ella contiene para enfocarte en esos y saber: mira, aquí está esta idea central. ¿Sale? No solo es llegar y comenzar a leer. Recuerda que también hay una prelectura. Te tienes que fijar en los elementos que contiene este tipo de texto para tú saber: mira, por aquí puede estar, o puede estar aquí al principio, o puede estar aquí al final. ¿Sale? Entonces también eso es importante, que recuerdes los tips o las técnicas que anteriormente hemos abordado, para que sin más, en cuanto tú leas el texto lo puedas comprender, sepas cuál es la idea principal, y de antemano, si también estás investigando o estás queriendo hacer un texto argumentativo, lo descartes porque realmente no te sirve, o en este caso lo aceptes y lo sigas leyendo porque es algo que promete para tu investigación. ¿Tal? Ese es el punto. Y a su vez también articula la oración con un párrafo, es decir, que la idea central, cada párrafo, es decir, toda la información que nosotros vayamos escribiendo y lo vamos formando por pequeñas partecitas que se llaman párrafos. Es decir, un párrafo es un conjunto, de este caso, de enunciados que nos dicen algo de alguien, o en este caso de un objeto, o en este caso de nuestro tema principal. ¿De qué tema? Pues del que se quiere escribir. Y a su vez, cada párrafo son pequeñas partes, como te lo decía, pequeñas piececitas que van embonando en el rompecabezas de nuestra investigación, que cada una se va ligando y a su vez va mostrando el camino, en este caso al lector o quien esté viendo o escuchando la información, para que la pueda comprender. ¿Sale? Es como, digamos, los pasos a seguir cuando nosotros queremos encontrar un tesoro, pero en este caso ahora queremos encontrar la idea principal y el sentido y el motivo por el cual escribió este tipo de texto, y a su vez las afirmaciones que tiene o las negaciones que tiene respecto a un tema. ¿Sale? Y aquí puse igual la misma frase, solo que puse un meme en cuestión de eso, para que se entienda. Tú y yo, no sé, piénsalo, es decir, que realmente las ideas centrales en conjunto con los párrafos siempre están unidos y siempre están constantemente, como los ves aquí en la foto, así, teniendo este tipo de relación, y es por eso que siempre incita la idea principal a que los párrafos se unan, para que él no piense más y se unan en esta relación, digamos, amorosa, aunque no pasa como tal, pero sí que estén como estos chicos del meme, que estén muy unidos para que realmente se pueda entender el texto, ¿sale? Si no, de lo contrario, que puede suceder, como te lo había adelantado en anteriores presentaciones, que no se entienda, que no haya cohesión, que no haya entendimiento, y por lo tanto sea un texto que realmente no se pueda leer, y a su vez quede descartado y ni sepamos ni qué comunica, y sobre todo no le encontremos el sentido a esto. A su vez, bueno, entonces, si ya identifiqué este tipo de características, como fue, te digo, que realmente cada párrafo se vaya articulando uno con los otros. A su vez, que realmente la tenemos que encontrar, que si hay alguna, que también tiene autonomía, es decir, que se entiende por sí misma. Y a su vez que tiene ciertas características, como que tiene un sentido. ¿Ok? Muy bien, una vez que tenemos esas características, creo que ya estamos lo apto para identificar cuál sería la idea central. Y aquí te pongo algunos ejemplos muy simples. Y aquí te pongo dos. Y te subrayo la idea principal para que notes algo muy particular de esto. Dice, te voy a leer el primero. Las abejas consumen miel y polen.
alimentos ricos en materias azucaradas y proteínas, que les proporciona sustancias necesarias para generar energía y elementos indispensables para su crecimiento. Es decir, que realmente la idea central nos habla de algo muy importante, como ya te lo había adelantado también. Nos habla en este caso de qué va a hablar y sobre todo de qué característica se va a enfocar de esa persona o objeto que va a hablar. Y aquí, si ves, nos está hablando de las abejas, aunque aquí puede ser más específico porque hay, no sé, de las abejas en México o de otro tipo de abejas puede ser, pero en este caso, por sí solo, en este caso las abejas queda bien. Consumen miel y polen. Nos está hablando de algo que hacen, consumen y que van a consumir miel y polen. Y ya la demás información, en este caso nos está atribuyendo información accesoria, es decir, nos está explicando un poco más detallado sobre este tipo de tema y a su vez puede estar o no estar y con esto lo podemos entender, ¿sale? La siguiente nos dice esto: la miel es el producto dulce elaborado por las abejas a partir del néctar de las flores y las exudaciones de otras partes vivas de los planetas. Las abejas recogen estos ingredientes, los transforman y combinan con otras sustancias específicas y almacenan la miel en la colmena. Es decir, aquí otra vez identificamos de qué nos está hablando, pues de la miel. Y en este caso, ¿qué va a ser? Pues es un producto dulce, elaborado por quién o qué característica, por las abejas. Y a su vez también ya nos da información extra o accesoria sobre la idea principal, que en este caso es la miel, que es elaborada por las abejas y por la miel dulce. ¿Sale? Aquí lo que quiero que veas que es importante es que luego llega con un cierto tipo de afirmación o puede llegar con una negación. ¿Sale? Y a su vez esto marca a que a partir de ese enunciado que nosotros sabemos que la idea central va a estar aportándole más información para que quede comprendido. ¿Sale? Esto es lo interesante, que también esas se tomarían como ideas secundarias, como en las siguientes diapositivas te lo explico, que realmente son aquellas que ayudan a que se logre entender o explicar o comprender más la idea principal. Pero aquí te recuerdo que por sí solas, si solo en este caso leemos la oración que está en rojo, lo podemos entender y a partir de ahí nosotros empezamos a interpretar esta información, ¿sale? Y lo demás es, como te digo, ideas secundarias que aportan más o explican un poco más detallado este tema, ¿sale? Y a su vez aquí también te pongo otro. Dice: el polen es el elemento fecundante masculino de las flores. Se encuentran en la forma de granitos que son recogidos por las abejas y transportados a la colmena. Con él preparan una papilla en cuya composición entre, además de la miel, agua, néctar y la saliva de las propias abejas. Es decir, también nos da información de cómo se compone, a su vez cómo son transportadas, pero nos quiere decir que la idea central va a desarrollarse en torno a esto. Es decir, ¿de qué van a escribir? Pues el polen es el elemento fecundante masculino de las flores, ¿sale? Siempre nuestra idea principal es de quién, es decir, de quién nos van a estar hablando, y a su vez todo el texto va a estar en torno a ese sujeto, objeto del que nos van a estar describiendo para nosotros entenderlo, ¿vale? Y sobre todo también ten en cuenta que estas ideas principales son a partir de otras ideas secundarias, es decir, como te lo adelantaba, dentro de un texto hay diferentes tipos de ideas. La principal o la central en este caso fue a la que se va a enfocar todo el texto, y las ideas secundarias son aquellas que también se pueden estudiar desde la idea principal, solo que no se les da tanta importancia, o en este caso en ese mismo texto, porque no es en lo que se van a enfocar. Pero en posteriores textos también se pueden enfocar o se pueden retomar las ideas secundarias, o como tú mismo lo puedes notar o lo puedes también hacer, a lo mejor una idea secundaria de las cuales apoyaste tu idea central también puede ser interesante para ti y en otro tema las puedes abordar, porque ojo, con una idea que central que tú abordes a partir de tus textos o puedes identificar es suficiente, ¿sale? Porque como te digo, dentro de ese mismo texto hay diferentes tipos de ideas, no solo una, eso también recuérdalo. Y en este caso, ¿qué nos dice de las ideas secundarias? Nos dice lo siguiente: las ideas secundarias dependen de las centrales, pero a su vez las profundizan, complementan, incluso determinan. Es decir, como te digo, nos detallan más información, complementan a lo mejor un dato que se nos pueda pasar en este caso, y sobre todo las determinan. Es decir, que nos van diciendo si esa idea es afirmativa, es decir, que realmente se puede comprobar esa información, o realmente se tiene que negar o se tiene que poner en un punto neutro. Entre sus funciones, otras de las cualidades, es ejemplificar, explicar, detallar, comparar a través de símiles, paralelismos y analogías, parafrasear e ilustrar a través de tablas y gráficos. Es decir, utilizan distintos
pueden utilizar distintos de recursos gráficos, o a su vez tienen diferentes tipos de sentidos, como él dice, explicar o detallar o comparar a través de, también en este caso, diferentes tipos de estilos, o más bien no estilos, sino diferentes, en este caso, figuras retóricas, que también se pueden utilizar. Es como te digo, no son propios de la literatura, sino que dentro de estos mismos textos, una idea central puede ser abordada desde una cierta temática, como puede ser el fragmento de un poema, de a partir de un símil, de una alegoría, como te los expliqué en la anterior presentación, que también son recursos literarios que se pueden llevar a cabo. ¿Sale? Y realmente las ideas secundarias eso hacen, respaldar o complementar la información, o profundizar un poco más, o ejemplificar o detallar algo que a lo mejor al principio no queda como tal comprendido. Y aquí te pongo un ejemplo de el siguiente enunciado.